Me llamo Daniela y quiero compartirles algo que me pasó hace unos años, cuando vivía en casa de mis abuelos. Nunca lo conté a nadie por miedo a que pensaran que estaba inventando cosas, pero sé lo que vi y lo que sentí. Mi habitación estaba al fondo del pasillo, al lado de la sala donde mi abuela guardaba todos esos muebles viejos y fotografías antiguas. Desde pequeña siempre me incomodaba ese cuarto, pero mis abuelos decían que era solo mi imaginación. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco. Al principio pensé que era el viento, pero después noté que venía del pasillo. Me tapé con la sábana y cerré los ojos con fuerza. Entonces lo escuché, pasos. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Abrí los ojos y miré hacia la puerta. La había dejado entreabierta y desde ahí pude ver una sombra. Alta, muy delgada, con los brazos largos que casi rozaban el suelo. No tenía rostro, era solo oscuridad, pero se movía. Y lo más extraño, la sombra parecía más oscura que la misma noche. Quise gritar, pero mi voz no salía. Solo sentía como mi corazón golpeaba en el pecho. La sombra se quedó parada frente a la puerta, como observándome. No entró, pero tampoco se fue. Pasaron segundos, aunque para mí fueron eternos. Y de repente, desapareció, como si se hubiera deshecho en el aire. Pensé que había sido un sueño. Pero la siguiente noche ocurrió de nuevo. Esta vez, la sombra no se detuvo en la puerta, entró a mi habitación. Caminaba despacio, arrastrando esos brazos horribles. Se detuvo a un lado de mi cama y sentí claramente un frío intenso, como si hubiera abierto un congelador. Yo estaba paralizada. Intentaba moverme, rezar, cualquier cosa, pero nada funcionaba. Lo peor fue cuando la sombra inclinó la cabeza hacia mí. Y aunque no tenía ojos, sentí que me miraba directamente. Así pasó varias noches. Siempre la misma rutina, pasos en el pasillo, la puerta que se abría sola, la sombra que entraba y se quedaba mirándome hasta que amanecía. Llegué a un punto en que me negaba a dormir sola. Mi abuela me decía que soñaba demasiado, que estaba sugestionada, pero yo sabía que no era mi imaginación. Un día decidí enfrentarme. Dejé una cámara vieja grabando en el cuarto mientras fingía dormir. Al día siguiente revisé la cinta y casi me desmayo. A las 3 de la madrugada, la puerta se abrió sola. No había viento, no había nadie. Y después, la imagen se volvió más oscura, como si algo pasara frente al lente. No se veía claramente la figura, pero sí se escuchaban pasos, muy cerca del micrófono. Esa fue la última noche que dormí ahí. Mis papás vinieron por mí y desde entonces no he vuelto a quedarme en esa casa. Lo extraño es que, a veces, incluso en mi nuevo hogar, sigo sintiendo esa misma presencia. Algunas noches despierto y siento el mismo frío al lado de mi cama. No sé qué es. Ni por qué me sigue. Solo sé que esa sombra nunca se fue. Me llamo Andrés y desde niño siempre tuve miedo de la oscuridad. Pero lo que me pasó cuando tenía 15 años no fue simple miedo, fue algo real. En mi cuarto había un closet grande, de esos de madera vieja que crujen con cualquier movimiento. Nunca me gustó porque la puerta no cerraba del todo y siempre quedaba entreabierta, dejando ver una línea oscura en medio de la noche. Una madrugada me despertó la sensación de que alguien me estaba mirando. Abrí los ojos y vi el closet. La puerta estaba un poco más abierta de lo normal, y dentro no se veía nada, solo oscuridad. Pero de repente, entre las sombras, noté algo extraño, 2 puntos brillantes, como si fueran ojos. Pensé que estaba soñando. Me froté los ojos y miré de nuevo, y ahí seguían. 2 luces pequeñas, fijas, mirándome. No se movían, no parpadeaban. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Entonces escuché un ruido suave, como si alguien estuviera respirando dentro del closet. Una respiración lenta, pesada, que llenaba la habitación. Reuní valor, me levanté y encendí la luz. En ese instante, los ojos desaparecieron y el sonido también. Revisé el closet con cuidado, nada, solo mi ropa y cajas viejas.
Traté de convencerme de que era mi imaginación. Pero las noches siguientes fue peor. A la misma hora, la puerta del closet comenzaba a abrirse sola, poco a poco, con un crujido horrible. Y los ojos volvían a aparecer. Siempre en el mismo lugar, siempre fijos en mí. Una noche, armándome de valor, decidí no encender la luz. Me quedé observando, esperando ver qué pasaba. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré, una mano salió del closet. Larga, delgada, con dedos huesudos que arañaban la puerta mientras se estiraban hacia mí. Grité tan fuerte que mis padres corrieron a la habitación. Cuando entraron, la puerta del closet estaba cerrada. No había nada raro, solo yo temblando en la cama. Desde ese día dormí con la puerta del closet asegurada con un candado. Aún así, en ocasiones escuchaba golpes suaves desde adentro, como si alguien quisiera salir. Hasta hoy, ya adulto, sigo teniendo pesadillas con ese closet. Y aunque no vivo en esa casa, siempre duermo con el closet bien cerrado, porque siento que lo que fuera que vivía ahí, todavía me busca. Mi nombre es Valeria y esta historia ocurrió cuando me mudé a un departamento con mi mamá. Al principio todo parecía normal, pero pronto noté algo extraño, había un niño en el pasillo. La primera vez que lo vi estaba jugando con una pelota roja. Tendría unos 6 o 7 años, con ropa antigua, como de otra época. Lo curioso es que siempre estaba solo. Yo lo saludaba, pero nunca me respondía, solo me miraba y seguía jugando. Un día, le conté a mi mamá que había hecho un nuevo amigo en el edificio. Ella me preguntó dónde lo había conocido y cuando se lo describí, se quedó pálida. Me dijo que en ese pasillo no vivía ningún niño, que el departamento al final estaba vacío. Insistí en que sí existía. Para probarlo, un día lo seguí hasta el final del pasillo. El niño entró en ese departamento vacío, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con candado y llena de polvo. Era imposible que alguien hubiera entrado ahí. Con los días empecé a sentirme más incómoda. El niño ya no jugaba, solo se quedaba parado frente a mi puerta, observándome en silencio. Una noche, desperté y lo vi dentro de mi habitación. No sé cómo había entrado, pero estaba al pie de mi cama, con la pelota roja en la mano. No gritó, no habló, solo dejó la pelota sobre el suelo y desapareció frente a mis ojos. Cuando al fin reunimos valor para preguntar a los vecinos, una señora mayor nos contó que hacía muchos años un niño había muerto en ese mismo pasillo, atropellado cuando jugaba con una pelota. Desde entonces, algunos lo habían visto, pero nadie quería hablar del tema. Desde ese día jamás lo volví a ver, pero aún conservo esa pelota roja en mi casa. Y no sé si algún día vendrá a buscarla de nuevo. Me llamo Jorge y lo que voy a contar ocurrió hace poco, cuando me mudé solo a un departamento en la ciudad. Era un lugar pequeño pero acogedor. Lo único extraño es que estaba en el último piso del edificio, justo bajo el techo. La primera noche me despertó un ruido. Eran pasos, como si alguien caminara justo encima de mí. Pensé que tal vez había acceso a la azotea y que alguien estaba allí, pero cuando revisé por la mañana, la puerta de arriba estaba cerrada con llave y llena de candados oxidados. Nadie podía haber pasado. La siguiente noche ocurrió otra vez, pero los pasos no eran normales. Eran pesados, como si algo muy grande caminara lentamente de un lado a otro. A veces se detenían justo sobre mi cama y podía escuchar cómo el piso crujía bajo su peso. Intenté ignorarlo, hasta que una madrugada escuché algo mucho peor, un arrastre. Como si movieran algo enorme por encima de mi techo. Y después, golpes, como si alguien diera puñetazos desde arriba. Decidí llamar al guardia del edificio. Subió conmigo a revisar la azotea, pero estaba vacía. No había huellas, ni objetos, nada que pudiera explicar el ruido. La última noche que pasé ahí fue la más aterradora. Me desperté y no eran pasos, era un sonido de respiración. Grave, pesada, justo sobre mi cabeza. Y luego, algo comenzó a rasguñar el techo, como si quisiera abrir un agujero para entrar. No aguanté más. Me fui esa misma madrugada con lo poco que pude empacar.
Nunca volví a ese departamento y hasta hoy no sé qué caminaba sobre mí. Lo único que sé es que en ese techo no debería haber nadie, pero había algo. Soy Fernanda y esta historia gira en torno a un objeto que heredé de mi abuela, un espejo antiguo, con un marco de madera tallada y manchas en el cristal. Ella siempre decía que ese espejo no debía romperse ni cubrirse, porque guardaba cosas. Nunca entendí a qué se refería, hasta que lo tuve en mi casa. La primera semana no pasó nada. Pero pronto comencé a notar detalles extraños. Cada vez que pasaba frente al espejo, veía mi reflejo, pero a veces mi reflejo tardaba un segundo en moverse. No era al mismo tiempo que yo. Una noche me estaba cepillando el cabello y miré al espejo. Mi reflejo me devolvía la mirada, pero sus labios comenzaron a moverse. Yo no estaba hablando, pero mi reflejo sí. No escuchaba nada, solo lo veía murmurar. Otra ocasión, mientras dormía, desperté de golpe y lo vi. Desde mi cama podía ver el espejo y juraría que había alguien más parado a mi lado en el reflejo. No era yo, no era mi cuarto, era otra habitación, oscura, con una figura detrás de mí. Asustada, quise deshacerme de él. Lo llevé al sótano y lo cubrí con una sábana, pero a la mañana siguiente lo encontré de nuevo en mi habitación, apoyado contra la pared, descubierto. Nadie de mi familia dijo haberlo movido. La última vez que lo usé fue cuando escuché claramente una voz femenina, que venía del cristal, diciendo mi nombre, Fernanda. Desde entonces, el espejo está guardado en un trastero, cubierto y con candados. Y aunque no lo veo, a veces en la noche escucho golpes suaves desde el lugar donde lo guardé, como si algo dentro quisiera salir. Soy Ricardo. Nunca creí en lo paranormal hasta que una noche con amigos decidimos jugar Ouija por diversión. Éramos 4, y aunque al principio todo era risas, pronto las cosas se salieron de control. Al principio preguntamos cosas tontas, como quién iba a casarse primero o si alguien nos quería. El puntero se movía lentamente, pero yo pensé que alguno de mis amigos lo empujaba. Hasta que preguntamos, ¿hay alguien aquí con nosotros? El puntero se movió solo hacia sí. Nadie admitió moverlo. Reímos nerviosos, pero seguimos. Preguntamos su nombre y empezó a deletrear, ANDRES Andrés. Lo extraño es que uno de mis amigos, llamado Andrés, palideció en ese instante. Dijo que su abuelo, también Andrés, había muerto hace años. Nos dio miedo, pero uno de los chicos, medio borracho, se burló, si de verdad estás aquí, muéstralo. En ese momento, todas las velas que teníamos se apagaron al mismo tiempo. El cuarto quedó en completa oscuridad. Escuchamos un golpe fuerte en la mesa, como si alguien hubiera dado un manotazo. Salimos corriendo y dejamos la ouija tirada. Nunca la cerramos correctamente. Esa noche, al llegar a mi casa, empecé a escuchar golpes en la pared y pasos en mi cuarto. Pensé que era mi imaginación. Pero al acostarme, sentí como si alguien se sentara en la cama a mi lado. Nadie estaba allí. Pasaron días y los 4 comenzamos a tener pesadillas horribles. En mi caso, siempre soñaba con una sombra que me decía mi nombre. Una semana después, el amigo que se burló sufrió un accidente extraño en su casa, se cayó de las escaleras, aunque juró que alguien lo empujó. Hasta hoy sigo pensando que esa noche abrimos una puerta que nunca debimos tocar. Me llamo Sofía. Perdí a mi mejor amiga, Camila, en un accidente de auto. Fue muy duro para mí, y durante semanas no podía dejar de revisar nuestras conversaciones en WhatsApp, como si al leerlas pudiera tenerla de nuevo conmigo. Un día, mientras estaba en la escuela, recibí una notificación, Camila te envió un mensaje. Casi se me cayó el celular de las manos. Abrí el chat y decía, no salgas esta noche. Me quedé helada. Revisé 2 veces. El mensaje estaba allí, con su foto y su número. Pero lo más perturbador,
la hora del mensaje era la misma en que ella había muerto días antes. Intenté responder, pero los mensajes no se enviaban. Solo aparecía la tilde gris como si nunca llegaran. Esa noche, ignorando lo que decía el mensaje, salí a una reunión con amigos. En el camino, casi sufro un accidente, un camión perdió el control y pasó a centímetros de mi auto. Si hubiera salido un minuto antes, me habría matado. Desde entonces nunca volví a recibir nada de ese número. El chat sigue ahí, congelado, con el último mensaje que dice, no salgas esta noche. Lo guardé y nunca lo borré, porque una parte de mí siente que mi amiga realmente me protegió desde el otro lado. Soy Mauricio. Mi papá murió hace 3 años por un infarto repentino. Fue algo que me marcó profundamente. Una semana después de su funeral, me pasó algo que aún no puedo explicar. Eran las 2 de la mañana cuando sonó mi celular. Vi el número y no lo podía creer, era el de mi papá. El mismo número con el que me llamaba todos los días para saber cómo estaba. Contesté temblando. Al principio solo escuché estática, como un zumbido fuerte. Después, entrecortada, escuché su voz. Suave, como si hablara desde muy lejos. Hijo, estoy bien. Me quedé paralizado. Quise responder, pero la llamada se cortó. Revisé el historial y ahí estaba, llamada entrante de su número, con una duración de 23 segundos. Al día siguiente revisé el celular viejo de mi papá, que aún conservábamos en casa. Estaba apagado y guardado en un cajón. Nadie podía haber usado esa línea. Nunca más volvió a sonar, pero esa llamada me dio paz. Porque quiero creer que de alguna manera, mi papá encontró la forma de decirme adiós. Y así llegamos al final de esta larga noche de relatos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que se quedó conmigo hasta el final, y sobre todo a los suscriptores que se animaron a compartir sus experiencias más aterradoras. Sin ustedes, este canal no existiría. Si tú también tienes una historia real de terror o misterio, déjala en los comentarios, quizás sea parte del próximo especial de Relatos a la Medianoche. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque aún quedan muchas noches por recorrer y quién sabe qué nuevos testimonios llegarán a nosotros. Descansen, si es que pueden. Nos escuchamos en el próximo relato, a la medianoche.